Entonces vamos a empezar leyendo el pasaje de Génesis capítulo 1. Vamos nuevamente a leerlo. Son varios versículos, pero quiero que tengamos presente todo este texto antes de empezar con el desarrollo del tema de hoy. Génesis capítulo 1, versículos 1 en adelante, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Llegamos hasta ahí porque el tema acerca de la creación de Adán, de Eva, es un tema que vamos a estar mirando con el favor de Dios el próximo domingo. Pero haciendo un rápido y pequeño repaso de lo que estuvimos mirando la semana pasada, veíamos que durante estos 6 días de creación, Dios básicamente lo que hizo fue ordenar en primera instancia durante los primeros 3 días toda la estructura de su creación. Hizo un acto de ordenamiento, puso leyes específicas y concretas en todas las cosas que él había fundado, establecido. Inicialmente dice la palabra del Señor que Dios hizo la luz y hizo una separación, la separó de las tinieblas. A una cosa la llamó día, la luz la llamó día, a las tinieblas las llamó noche, y luego dice que fue la tarde y fue la mañana un día. Posteriormente vimos que Dios hizo una separación en la que tomó de las aguas de la tierra, la separó de las aguas y estableció algo que se llama la expansión. Y en esa expansión Dios le dio el nombre de cielos, y posteriormente dice la palabra
que en el día 4 de la creación, adelantándonos un poquito en el orden cronológico, también Dios puso allí lumbreras que brillaban en la expansión de los cielos. En el tercer día de la creación, dice la palabra también que Dios hizo que las aguas se juntaran en un lugar y Dios le colocó a las aguas el nombre de mares. Y a lo seco que había salido de las aguas, Dios lo llamó tierra, haciendo referencia al suelo, a la tierra firme donde nosotros nos encontramos hoy. Y luego, ese mismo día, también dice la palabra que Dios hizo que la tierra firme, se llenara de toda clase de vegetación, de todo tipo de pasto, de hierbas, de arbustos, de plantas de todas clases y árboles que tienen fruto, y la semilla de ese fruto está la semilla del árbol está en el fruto, y luego esa semilla produce árboles de la misma especie o del mismo género, de acuerdo a lo que Dios había establecido allí en ese momento. Luego, en el día número 4 hablamos de las lumbreras, una cantidad extraordinaria de cuerpos celestes que Dios colocó allá en la expansión de los cielos y que muestran la grandeza, la majestad de nuestro Dios. Pero también nos muestra la palabra que esas lumbreras Dios las hizo alumbrar sobre la tierra. Así que eso nos da a entender que también Dios tiene un propósito especial con esta creación. Dios tiene un plan, un proyecto, un objetivo con esta creación. Este mundo es el escenario de la gran historia de la redención de Dios con los seres humanos. Y en ese sentido, este planeta no es simplemente algo más, ¿cierto? Otra esfera más en el grande e inmenso espacio o universo, sino que es el lugar donde Dios puso a su creación especial, el lugar donde Dios va a desarrollar un propósito especial. Y es como yo decía, usando un poco la imaginación, como si estuviéramos en un gran escenario. Y en ese gran escenario tuviéramos los reflectores apuntando al escenario, y ya pronto van a entrar los personajes a desarrollar un papel y una función dentro de esa historia que se está desarrollando o que se va a desarrollar allí. Hasta ahora lo que Dios ha hecho de alguna manera es como preparar, ¿cierto?, todo el escenario donde esa gran historia se va a desarrollar. Y no quiero decir con eso, y permítanme y hago la aclaración o la puntualización, no quiero decir con eso que los seres humanos son como unas especies de títeres que están simplemente siguiendo un guión. No es eso lo que quiero decir, sino quiero hacer referencia al hecho de que el mundo es un gran escenario, ¿cierto?, construido por Dios, preparado por Dios, diseñado por Dios, donde la humanidad va a vivir y se va a desarrollar de acuerdo a los planes y proyectos y las bendiciones especiales que Dios quiso derramar sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que ese escenario, insisto, se está preparando o ya está preparado en el desarrollo de la historia bíblica, y muy pronto van a llegar los actores a hacer un papel o una función dentro de ese escenario. Por supuesto, el protagonista principal de la historia es Dios, que es el creador de todas las cosas, que en su gracia y misericordia ha querido acercarse a nosotros y concedernos una bendición extraordinaria, de la cual seguiremos hablando en los próximos domingos. Y el domingo pasado quedamos hasta ese punto, ¿cierto? Hablamos del día número 4 y de la creación de las lumbreras y de los cuerpos celestes que Dios puso allá en la expansión. Principalmente el astro principal, ¿cierto?, o la lumbrera mayor, que es el sol. Dios también puso la lumbrera menor, que es la luna, para alumbrar sobre la noche. Y finalmente, dice la palabra de Dios, e hizo también las estrellas. Resumiendo con una sola frase, la creación del universo tan vasto y extraordinario como es, ¿cierto? Es impresionante lo que la Biblia nos enseña acerca del extraordinario poder de nuestro Creador. Bien, siguiendo entonces con los otros días de creación, vamos a encontrar que durante el día 5 de la creación, dice la palabra del Señor, que Dios hizo que las aguas se llenaran de toda clase de seres vivientes, y también que el aire se llenara de toda clase de aves. Eso lo encontramos nosotros aquí en el versículo 20, donde dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos.
Recordemos que habíamos dicho que los primeros días eran ordenación, los siguientes días tenían que ver con Dios llenando la tierra y los diferentes espacios con toda clase de vida o de objetos animados o inanimados, seres animados o inanimados. Allá en la expansión, que fue el espacio que Dios creó en el día 2, puso las estrellas. En los mares, ahora dice la palabra del Señor, que Dios dijo que los mares debían llenarse de toda clase de seres vivientes. Y también el aire, digámoslo así, el cielo atmosférico en el cual nosotros podemos respirar y en el cual desarrollamos también nuestra vida. También dice la palabra del Señor que Dios dijo que debía llenarse de toda clase de aves. Y hablando específicamente de los océanos, de los mares, también dice la Biblia aquí que Dios ordenó que fuesen creados los grandes monstruos marinos, es decir, criaturas del mar de dimensiones exageradamente grandes. Y aquí nosotros podríamos quizá hablar un poquito de criaturas marinas que nosotros conocemos, que son extremadamente grandes, como las ballenas, pero también en la Biblia se describen algunos otros animales que a veces los intérpretes de la Biblia no tienen la certeza de si se trata de descripciones figuradas de criaturas o en realidad se refieren a un animal literal y concreto. Pero que lo entendamos de una manera o de otra, toda criatura que existe en los océanos es el diseño y la creación de Dios, sin excepción. No existe absolutamente nada que no provenga de la creación divina. El hecho de que el texto, después de eso, después de haber dicho que los océanos se llenaran de toda especie de animales marinos y también que las aves vuelen sobre el aire en la expansión de nuestra atmósfera, el hecho de que Dios haya dicho eso y posteriormente Dios haya bendecido a estos animales para que fructificaran y multiplicaran, nos da a entender de alguna manera que lo que Dios hizo en el principio fue la creación de la especie, digámoslo así, primaria o original. Y luego Dios a esa especie le dio la orden de que se reprodujera, ¿cierto? Una pareja de los animales de cada clase, y posteriormente Dios le dio la orden a esos animales que procrearan y que tuvieran y que llenaran completamente el hábitat que Dios les había concedido a cada uno de ellos. Es algo que podemos deducir basándonos en lo que encontramos aquí. Cada especie iba a engendrar más especies o más animales de esa clase, así hasta que todas las aguas del mar fueran llenas de toda esta clase de animales. Lo mismo en el aire y posteriormente también con la creación de la tierra, de los animales que tienen que ver con la tierra. Finalmente, vemos en el día sexto la creación nuevamente de dos cosas importantes. En la primera parte del día sexto, la palabra de Dios nos muestra que Dios creó a todos los animales de la tierra. En la siguiente sección vamos a ver que Dios creó a los seres humanos. Pero como decía, eso es algo que vamos a dejar con el favor de Dios para el próximo domingo. Entonces, en cuanto a la creación de las criaturas que desarrollan su vida en la tierra, cuyo hábitat es la tierra, ¿qué podemos expresar o decir con respecto a ellas? Lo primero que nosotros encontramos aquí, que de la misma manera que todas las criaturas vivientes que Dios había hecho, también el texto nos dice que estas criaturas serían hechas según su género. Es decir, Dios estableció una clase una especie para cada una de las criaturas que iban a estar en la tierra. Y posteriormente el texto nos muestra una clasificación en tres partes. Nos dice que produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su género. Es decir, una vez más lo repite y reafirma esas tres clasificaciones de la creación de los animales terrestres. Cuando nosotros comparamos esto con las formas
actuales en que los seres humanos clasifican a los animales, es posible que nosotros no encontremos una, ¿cómo se diría?, una correspondencia, quizás similitud, pero no una correspondencia exacta, ¿cierto? Ahí, de acuerdo a las taxonomías científicas, divisiones diferentes de los animales y la forma como estos están organizados en la naturaleza, por hábitat, por clasificaciones, por especies, por su constitución, etc. Sin embargo, el propósito principal que tiene la clasificación que nosotros encontramos aquí en la Biblia es mostrar la relación de estas criaturas con respecto a los seres humanos. Es decir, el primer tipo de clasificación que encontramos aquí, cuando la palabra dice bestias, produzca la tierra seres vivientes, según su género, y el primer tipo es bestias, investigando un poco acerca del término, el término original en el texto bíblico que hace referencia a esto, dicen que se refiere a animales domésticos. ¿Sí? Es un término hebreo, perdónenme ustedes la pronunciación, behemá, que hace referencia a animales domésticos, animales que tienen una relación cercana con los seres humanos, porque los seres humanos los utilizan para sus labores, para su trabajo, ganado, básicamente, caballos, exactamente. Haría referencia a ese tipo de animales domésticos. La siguiente clasificación que encontramos allí, que es la palabra, aquí dice en el texto bíblico, bestias y serpientes, en realidad no se refiere exclusivamente a serpientes, es un término que hace referencia a animales que se arrastran, animales que desarrollan su vida muy, muy cerquita del suelo. Y dentro de esa clasificación podemos encontrar también, dentro del contexto bíblico, una diversidad de animales que cumplen con esa categoría, y no solamente serpientes, ni lagartos, ni cocodrilos o reptiles, sino también incluso puede hacer referencia a roedores, insectos y otro tipo de animales como estos, aquí en el contexto bíblico. Por eso hago una distinción entre lo que podrían ser las categorías, eso se llaman taxonómicas, que los científicos han desarrollado, y esto que la palabra de Dios nos está presentando dentro del texto de Génesis capítulo 1. Y la tercera clasificación que encontramos aquí en el texto, en donde dice bestias, serpientes y animales de la tierra, dicen también los estudiosos de la palabra que esto es una referencia a animales no domésticos, o en otras palabras, animales salvajes o silvestres, animales que en su naturaleza y constitución no son animales que el hombre tiene como mascotas, ¿cierto? O que utiliza en el desarrollo continuo de su vida. Son animales más independientes, ¿cierto? Que desarrollan su vida, que viven en sitios alejados de los seres humanos y que no tienen una relación directa y cercana con el hombre. Ahora, esto no significa, al expresar esto que estoy diciendo, que al hablar de animales salvajes estemos diciendo que los animales siempre fueron peligrosos para los seres humanos. Según lo que nosotros encontramos en el relato de la creación de Génesis, esto no es así. Nosotros encontramos una creación armoniosa, una creación ordenada, una creación en la que los animales no se lastimaban unos a otros, en que no había peligro de que un animal atacara a un ser humano o incluso a otra criatura de la creación que Dios había hecho hasta ese momento. Simplemente hacemos referencia a esa concepción que tienen los autores bíblicos de cómo está organizado el reino de la naturaleza, ¿cierto? Cómo están organizados los animales de la tierra. Entonces están organizados en bestias o animales domésticos, están organizados en animales silvestres que desarrollan su vida lejos del control, digámoslo así, de los seres humanos, y también toda clase de animales que se mueven cerca del suelo. Entre ellos, por supuesto, sí, serpientes, reptiles y otro tipo de animales también. Muy bien. De la misma manera que en los días anteriores, otra vez encontramos la expresión que Dios hizo seres vivientes según su género.
Y esto, mis hermanos, es algo que está escrito en la palabra de Dios desde hace milenios, ¿cierto? Desde hace milenios está ahí escrito en la palabra del Señor. Y obviamente esto es algo que contrarresta o no va en armonía con las teorías científicas evolucionistas que dicen que los animales pueden cambiar de especie o pueden evolucionar en especies diferentes. Estos principios, estas leyes que Dios estableció en su creación permanecen hasta hoy, invariables, permanecen hasta hoy. Y de hecho, si nosotros investigamos y profundizamos un poquito en lo que estas teorías científicas modernas nos enseñan, vamos a encontrar que en realidad no hay evidencia observable acerca de ningún cambio de especie, ni siquiera en los registros fósiles, que nos han dicho siempre que los registros fósiles nos muestran que primeramente estábamos, como digo yo, como si fuera como un simio, ¿verdad? Como en esa postura, ¿cómo se dice? No erguida, sino encorvados, exactamente, y que eventualmente fuimos evolucionando hasta que llegamos al Homo sapiens, ¿cierto? El hombre erguido que conocemos hoy en día. Sí, no recuerdo todas las clasificaciones, ¿cierto? Australopithecus, Neandertal, Australopithecus, Homo, el hombre de Nebraska y todas esas, pero en realidad no hay evidencias tampoco para esa supuesta variación de una especie, ¿cierto?, a otra. No existe ninguna evidencia acerca de eso. El eslabón perdido sigue bastante perdido y no ha sido hallado y probablemente no se va a encontrar jamás, ¿cierto? No se va a encontrar jamás. Todos los registros fósiles nos muestran criaturas que son como lo que son hoy en día, sin ninguna distinción ni variación. La palabra de Dios, mis hermanos, sigue siendo invariablemente la misma. Lo que Dios ha dicho no ha cambiado por siglos y siglos, milenios y milenios, y Dios nos sigue diciendo que Él creó cada criatura conforme a su género, conforme a su clasificación que Dios determinó darle a cada criatura. Ahora, sí es cierto que dentro de familias de animales, como los caninos, por ejemplo, hay cierta variabilidad genética que permite a estos animales adaptarse al entorno donde viven, entre otras cosas. Pero no es un cambio de una clasificación a otra, simplemente es un sistema de adaptación natural que Dios puso en todas las criaturas que Él había hecho. Pero bueno, yo no soy científico y mi intención no es dar clases científicas en este momento, sino que expreso estas cosas, mis hermanos, porque muchas veces nosotros nos dejamos mover muy fácilmente por cosas que vemos en la propaganda científica que encontramos en la televisión, en documentales y ese tipo de cosas. Canales que en realidad muchas veces no son ni siquiera canales científicos, sino pseudociencias, son propagandistas que promueven teorías, especulaciones, muchas de las cuales no tienen ningún fundamento sólido. Pero nosotros confiamos en la palabra del Señor. Y la Escritura dice que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, no significa que nosotros comprendamos todo acerca del mundo físico en el cual vivimos, no necesariamente. No significa tampoco que el relato de Génesis 1 nos está dando un detalle de, ¿cómo digo yo?, muy minucioso de todas las cosas que existen en la vasta creación de Dios. Pero lo que Dios nos está dando es para cuidar nuestros corazones y nuestra fe, para que nosotros confiemos en Él y confiemos en su verdad y para que descansemos en esa verdad y para que de acuerdo a esa verdad desarrollemos nuestras vidas en una relación con Él, ¿sí? Entonces no necesitamos, mis hermanos, no quiero decir que no necesitamos seguir aprendiendo, por supuesto que sí. Hay un texto en el libro de Proverbios que se viene a mi mente en este momento, donde dice que gloria del Señor es encubrir un asunto y gloria del Rey es descubrirlo, ¿cierto? Dios nos ha dado a nosotros inteligencia, sabiduría,
para que desarrollemos muchas cosas en este mundo, para que crezcamos en conocimiento, para que hagamos preguntas, para que investiguemos. Pero lo que no debe suceder es que nosotros rechazamos por nuestro conocimiento y nuestra perspectiva humana la verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios de alguna manera es como una linterna que nos permite ver y guiarnos en medio de toda esa investigación y todo el desarrollo del conocimiento humano. Pero cuando nosotros apagamos la linterna, empezamos a sacar conclusiones que no tienen un fundamento real y nos llevan lejos del propósito para el cual Dios nos ha establecido a cada uno de nosotros. Muy bien, hemos entonces, de una manera muy resumida, presentado los 6 días de creación que Dios utilizó para producir el resultado final que Dios quería para su creación. Dice la palabra de Dios que en 6 días fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Pero como les compartía también el domingo pasado, vamos a volver a repasar este texto y vamos a tratar de encontrar algunos otros elementos que el texto está tratando de enseñarnos, que creo que son importantes que los consideremos en esta mañana. Y vamos a ver, mis hermanos, que aquí hay varias cosas en el texto de la creación que son repetitivas y que ya nosotros hemos escuchado muchas veces, que cuando nosotros vemos que algo se repite mucho en la Biblia, es algo a lo que deberíamos prestar atención y deberíamos considerar y preguntarnos por qué hay tanta insistencia acerca de algunos de estos conceptos. Entonces, mirando la totalidad de este relato, hay algunas verdades adicionales que yo quisiera resaltar en el día de hoy. La primera de ellas es la manera como Dios creó todas las cosas. Y la palabra de Dios nos dice claramente que Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. En cada día de creación encontramos la expresión, y dijo Dios. Por ejemplo, versículo 3 empieza diciendo, y dijo Dios. Versículo 6, luego dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Versículo 20, dijo Dios. Versículo 24, luego dijo Dios. Y luego cuando llegamos a la creación de los seres humanos, a veces nosotros decimos lo siguiente: Dios se detuvo y hizo a los seres humanos con sus propias manos. Pero en realidad el versículo 26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. En otras palabras, absolutamente toda la creación de Dios fue hecha por el poder de su palabra. Dios habló y aquellas cosas que Dios habló llegaron a existir, tal cual como Él lo expresó. Esto nos recuerda a un versículo de la palabra que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿cierto? ¿Eficaz qué significa? Que cumple aquello para lo cual Dios la ha pronunciado, aquello para lo cual Dios la ha expresado. Así que Dios dijo, y tal como Dios dijo, así llegó a existir. Y de la misma manera que nosotros encontramos la expresión dijo Dios, también encontramos en cada uno de los días de la creación que después que Dios expresó esto, el proceso que se sigue después dice, y fue así. Y fue así. Y dijo Dios, y fue de la manera como Dios lo había expresado. Ahora, hay algunos escritores de la Biblia posteriores a esto que nos muestran esta misma interpretación absolutamente clara que nosotros encontramos allí en Génesis capítulo 1. Por ejemplo, en el Salmos 33, versículos 6 al 9, nos dice la palabra del Señor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Los cielos fueron hechos por la palabra de Dios y todo el ejército de ellos, ¿a qué se refiere? A todas las cosas que hay en los cielos, todo lo que habita dentro de ese espacio creado por Dios. Todo el ejército de los cielos fue hecho por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él
todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahí lo podemos ver en la interpretación de uno de los autores del Antiguo Testamento de este Salmos 33. Pero también, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3, vamos a encontrar una idea similar. Dice la palabra: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nuevamente encontramos esta expresión que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros tomamos ideas como estas para luego sacar algunas teologías que no son muy correctas. Yo creo que todos hemos escuchado aquí la expresión: la palabra tiene poder, ¿cierto? La palabra tiene poder. Y quisiera hacer un pequeño paréntesis para tratar de dar un poquito de dirección en cuanto a esa expresión. Yo también creo que la palabra tiene poder. Es decir, en nuestras bocas, hablando ya de los seres humanos, hay la capacidad de lograr cosas con la expresión verbal. Nosotros podemos bendecir a una persona, hacer sentir a una persona contenta, animar a una persona con lo que sale de nuestros labios. Nosotros podemos entristecer a una persona o dañar el corazón de una persona con lo que sale de nuestra boca. En ese sentido, la palabra tiene la habilidad, la lengua tiene la capacidad de edificar o de destruir. Pero muchas veces se atribuye a la palabra humana una autoridad que solamente le corresponde a Dios. Declárelo. Si usted lo declara, así va a hacer. Pues yo declaro que voy a tener ese vehículo que está allá afuera. Entonces, como yo lo declaro, es mío. Y se mezcla la palabra de Dios con un tipo de pensamiento positivista que no es conforme a la enseñanza de la Biblia. La palabra que tiene poder, mis hermanos, la palabra que tiene autoridad para hacer cosas que no eran y que ahora son, es la palabra de Dios. El que llama cosas que no eran para que esas cosas lleguen a existir es Dios, por medio del poder de su palabra. Dios a nosotros sí nos ha dado la capacidad de edificar y de destruir. Es una capacidad limitada, pero en todo caso Dios nos ha dado esa capacidad. Pero no debemos mezclar ni debemos confundir las cosas. El único que puede declarar algo que no es para que sea es Dios. Es el único que tiene esa autoridad. Así que aquí podemos ver que todas las cosas no existentes fueron traídas a la existencia por el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Muy bien. Otra enseñanza que nosotros podemos tomar de este relato de la creación tiene que ver con la bondad de nuestro Dios. Otra frase repetitiva que nosotros encontramos aquí en el relato es la frase: y vio Dios que era bueno. Esta frase la encontramos en total 7 veces en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y la última vez que esta expresión aparece, ahora la palabra de Dios dice: y vio Dios que era bueno en gran manera. De una manera que nos muestra que la obra de Dios estaba completa hasta ese momento. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros acerca de esta frase: y vio Dios que era bueno? Hay 3 cosas que yo quisiera como extraer y presentarles a ustedes acerca de esta expresión: y vio Dios que era bueno. La primera de ellas es que esta expresión nos revela el carácter de nuestro Dios y las cosas que le deleitan al Señor. ¿Qué podemos aprender o cómo así que podemos ver el carácter de nuestro Dios? Las obras demuestran, el resultado demuestra cómo es aquello que lo ha originado. Las obras de Dios demuestran cómo es Él. Si yo, hablándolo en términos humanos, hago cosas malas, eso demuestra claramente que yo soy malo. De la abundancia del corazón habla la boca. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Nuestras acciones dan evidencia de lo que nosotros somos en verdad.
De la misma manera, con respecto a nuestro Dios, sus obras nos dan a nosotros una gran demostración de cómo es el carácter de Dios. Dice el apóstol Pablo que su gran poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación por medio de las cosas que fueron hechas. Es decir, que de alguna manera toda la creación nos permite a nosotros tener una pequeña visión de cómo es nuestro Creador. Una creación ordenada nos muestra que nuestro Dios es un Dios de orden. Una creación bella, llena de belleza, nos muestra que nuestro Dios es un Dios bello, ¿cierto? Hermoso, glorioso. La inmensidad del universo, decíamos el domingo pasado, nos muestra la grandeza de nuestro Dios. De la misma manera, este énfasis que nosotros encontramos aquí en la palabra, cuando se nos dice, y vio Dios que era bueno, nos da a entender que las obras de Dios son buenas porque el carácter de Dios es bueno. Todo lo que proviene de nuestro Dios, absolutamente todo lo que proviene de nuestro Dios es bueno. Y por supuesto que eso puede traer para nosotros la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las cosas malas que nosotros vemos hoy en día? Por supuesto que eso tiene una explicación en el contexto de la Biblia. Claro que la Biblia nos va a mostrar cómo es que cosas malas suceden en un mundo creado por un Dios perfecto. Sin embargo, estamos hablando de la creación original. Todas las obras de Dios. Cada vez que Dios terminaba algo decía, esto es bueno a los ojos, a mis ojos. Vio Dios que esto es bueno. A los ojos de Dios estas cosas resultaron ser buenas porque nuestro Dios es un Dios bueno. Ese es su carácter y esa es su esencia. Recordemos, como decía también hace algunos domingos, que la maldad no es algo eterno. ¿Sí? Hay esa filosofía de que el bien y el mal siempre han existido, siempre van a existir y que están en alguna especie de equilibrio el uno con el otro. Esos son pensamientos humanos, filosofías humanas que no tienen nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. El mal no es algo eterno, solo Dios es eterno y Dios es bueno, Dios es bueno. El mal tuvo también un principio relacionado con la creación y va a tener un final en el momento en que Dios manifieste plenamente su plan y su propósito. Pero el mal ni fue eterno ni será eterno de ninguna manera. Solamente Dios es eterno y Dios es bueno. Entonces, la primera cosa que vemos aquí es que estas obras buenas de Dios nos hablan acerca del carácter bueno de nuestro Dios. La segunda cosa que podemos apreciar aquí en este pasaje es que todas las leyes, normas que Dios puso en el universo para que funcionara como debía funcionar, todo ello también es bueno y demuestra la gran sabiduría de Dios. Es decir, todas las cosas son útiles y tienen un propósito. Eso significa la palabra bueno. Todo funciona como debe funcionar. Todo lo que Dios ha creado es útil y tiene un propósito determinado. Es decir, Dios no creó cosas porque sí. Dios no creó cosas simplemente para que estuvieran ahí haciendo estorbo o flotando indefinidamente en el universo. Dios todo lo que creó, lo creó con un propósito específico. Y escuché en algún momento hablar a un científico, perdónenme si yo no tengo las palabras científicas para expresarlo, pero ustedes pueden investigar un poquito más y profundizar en ello. Pero durante muchos años se creía que una parte del cuerpo, que nosotros llamamos como el apéndice, era una parte que sobraba en el cuerpo, ¿cierto? Y como que nosotros decíamos, ¿a qué horas nos quitan esa cosa que tenemos allí en el cuerpo? Como que a veces esperamos el dolor, ¿cierto? Ahí en esa parte para ver a qué horas nos hacen la cirugía y nos quitan esa parte que sobra, que no sirve del cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, estudios científicos han mostrado que esa partecita del cuerpo tiene una función con respecto a la inmunidad del cuerpo. Es una función supremamente importante. No está ahí porque sí, no estorba, no sobra. Es algo que Dios creó y diseñó con un propósito específico. Nosotros hoy vemos criaturas y pensamos que esas criaturas no son muy agradables para nosotros. Pensamos, por ejemplo, en criaturas despreciables despreciables a nuestros ojos, como, no sé, los ratones.
No, ¿por qué Dios hizo eso? O eso, ¿qué propósito tendría este tipo de creación? O las cucarachas, o los mosquitos, ¿por qué no desaparecen, cierto? ¿Por qué no desaparecen estas cosas? Pero mis hermanos, cuando Dios creó todas estas cosas, Dios creó todo bueno, en un estado ordenado y correcto, donde la naturaleza tenía una armonía y un equilibrio perfecto, porque Dios dijo, es bueno todo lo que yo he creado y he hecho. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, las obras buenas de Dios nos revelan el carácter bueno de nuestro Dios. En segundo lugar, la palabra nos hace referencia a que todo tenía un lugar ordenado, las leyes establecidas por Dios eran correctas, eran buenas, funcionaban bien, y que además de eso todo tenía un propósito específico dado por Dios. Ninguna de esas cosas sobraban en la creación. Y finalmente, esta expresión, y vio Dios que era bueno, también nos revela que el único que tiene la completa y absoluta autoridad sobre sus obras para determinar lo que es bueno y lo que no lo es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él conoce todas las cosas íntimamente, de una manera tan profunda que ninguno de nosotros podría hacerlo jamás. El único que tiene la autoridad, que puede hacerlo con completa sabiduría, es el creador de todas las cosas. ¿Por qué Dios es el único que puede determinar lo que es bueno y lo que no lo es? Porque Él conoce cada detalle de su creación. Nosotros podemos decir, ese animalito que nosotros vemos andando por ahí no es bueno, a mi perspectiva, ¿cierto? Ante mis ojos, no es bueno. A mi manera de verlo, no es bueno. Pero mis hermanos, Dios ha plasmado en su creación todo aquello que Él quiso y el equilibrio perfecto de todas las cosas. Y Dios conoce perfectamente cómo cada cosa funciona en relación con cada otra. Así que el único que puede determinar de una manera completa y absoluta lo que es bueno y lo que no lo es Dios, que es el creador de todas las cosas y quien además es bueno perfectamente, ¿cierto? Es perfectamente bueno. Ahora, nosotros no somos buenos en ese sentido pleno, somos pecadores. De alguna manera nuestro juicio, nuestro criterio está afectado por el pecado. Entonces, ¿qué vamos nosotros a asumir para nosotros mismos la autoridad de decirle a Dios, Señor, a mí me parece que esto sí es bueno y esto no? Yo creería que esto no debiste haberlo hecho y esto sí. La última vez que alguien siquiera formuló ese pensamiento en su cabeza, tuvo una respuesta de parte de Dios que lo dejó en silencio, completamente en silencio. Dios habla con Job. Job como que tiene la idea de que él puede presentarse delante de Dios y pedir respuestas. Señor, ¿por qué lo haces así o por qué lo haces de esta otra manera? O incluso cree que él puede presentar su caso delante de Dios y que Dios lo declararía inocente, y Dios lo absolvería. Pero cuando Dios se aparece a Job y habla con él, Dios le recuerda a Job lo insignificante y lo distante que es la posición de Dios con respecto a la posición de Job. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo establecía los fundamentos de la tierra? Por favor, dímelo si tienes sabiduría. Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esta obra o la otra? No recuerdo ahorita todos los detalles que nos presenta el pasaje, pero es un pasaje hermoso de leer porque nos recuerda que no somos nosotros, mis hermanos, quienes tenemos el criterio y la autoridad para definir lo que es bueno y lo que no lo es. El único que tiene ese criterio, porque es Dios, porque es el creador y porque conoce todas las cosas perfectamente, el único que lo tiene es nuestro Señor. Así que, ¿cuál debería ser nuestro rol o nuestro papel frente a eso? Someternos a lo que Dios ha determinado, a lo que Dios dice que es bueno. Escucharlo, confiar en su palabra y vivir de acuerdo a aquello que Dios dice que es bueno. Hay un pasaje que me encanta con respecto a esto que estamos diciendo, porque son palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo
obviamente siendo inspirado por el Espíritu Santo. Él estaba hablando acerca del gran plan de salvación que Dios tenía con el pueblo de Israel y con todas las naciones de la tierra. Y mientras él está desarrollando algunas ideas que son muy complejas y que son difíciles de entender para la mente humana, el apóstol Pablo finaliza toda esa argumentación diciendo lo siguiente. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Sabiduría y conocimiento. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Insondables es que es imposible profundizar hasta tener un conocimiento pleno y absoluto de los grandes juicios de Dios, sus determinaciones, sus criterios, sus decisiones. Dice, inescrutables sus caminos. Por más que escarbemos en ellos e intentemos conocerlos, la mente de Dios es muy superior a la mente de nosotros los seres humanos. Somos seres finitos, Dios es un ser infinito. Dice el versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos por los siglos. Amén. Entonces fíjense lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién entendió la mente del Señor? No, Señor, tú debiste haberlo hecho de esta manera. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién puede profundizar, cierto, en esa gran inteligencia y sabiduría de nuestro Creador? ¿Quién fue su consejero? Ahí estaba Dios preguntándole a alguien, ¿qué te parece si lo hacemos de esta manera o lo hacemos de esta otra? ¿Qué tal si a los seres humanos les pongo la nariz aquí o se las pongo acá? ¿A quién estaba pidiéndole Dios consejo cuando establecía todas las normas y principios de su creación? Absolutamente a nadie. Entonces cuando la Biblia nos dice y vio Dios que era bueno, es porque Él es el único ser con la sabiduría, el conocimiento y la perfección necesarias para determinar lo que es bueno y lo que no lo es. Y los seres humanos muchas veces competimos con eso, ¿verdad? Queremos asumir para nosotros esa determinación. Yo no necesito que Dios me diga lo que es bueno. No, yo puedo determinarlo por mí mismo. Pero si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, haríamos muy bien, sería muy sabio en que nuestra definición de lo que es bueno es la definición de lo que Dios dice que es bueno. Nosotros no conocemos todo el camino. Nosotros no conocemos todas las cosas. Nosotros no conocemos cómo esto puede afectar a aquello. Pero Dios tiene un conocimiento perfecto de su creación. Así que es un llamado a que nosotros confiemos en la bondad de nuestro Dios. Muy bien. Entonces, esta es la segunda cosa que encontramos aquí que quiero resaltar. La primera es recordar que Dios ha creado todo por el poder de su palabra. La segunda cosa es que la bondad de nuestro Dios a través de sus obras. Las obras de Dios manifiestan que Dios es bueno. Las obras de Dios manifiestan que Dios es bueno. Y la última cosa que quisiera resaltar aquí es otra idea que encontramos de manera repetitiva en el texto de Génesis capítulo 1, y es que Dios le da nombre a sus obras. Dios asigna nombre a cada una de las obras que Él había formado. Lo encontramos, por ejemplo, en el versículo 5, referente a la creación de la luz. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. También lo encontramos en el versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Luego lo encontramos en el versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Así que tenemos algunas cosas aquí a las cuales Dios les dio un nombre muy específico y concreto. Llamó a la luz día, a las tinieblas noche, llamó a lo seco tierra, a la reunión de las aguas llamó mares, y finalmente a la expansión
le dio el nombre de cielos. Ahora, preguntémonos por qué esto es importante. ¿Por qué es importante resaltar o hacer algo de énfasis en este hecho de que Dios le da nombre a las cosas que Él ha creado? Básicamente, mis hermanos, es porque esto también nos dice algo acerca del carácter de nuestro Dios. El hecho de que Dios ponga nombres a las cosas que ha creado nos recuerda, uno, que la autoridad de Dios es absoluta sobre todas las cosas que Él ha hecho. Y la razón, número dos, por la que todas las cosas, Dios tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas que ha hecho, es porque esas cosas son su posesión, le pertenecen a Él por derecho propio. Si todo proviene de Él, todo le pertenece, única y exclusivamente a nuestro Dios. Y aquí eso otra vez compite con una mentalidad o un pensamiento que tenemos nosotros, los seres humanos. Los seres humanos pensamos que las cosas nos pertenecen a nosotros, nos pertenecen a nosotros. ¿Qué de lo que nosotros tenemos en nuestra vida nos pertenece verdaderamente a nosotros? Alguien lo expresó de la siguiente manera: nadie es dueño de lo que tiene que abandonar algún día. Nadie es dueño de lo que algún día tiene que abandonar. Yo digo mi cuerpo. Pensemos en nuestro cuerpo, que hoy día con todo ese tema del feminismo está de moda la frase mi cuerpo, mis decisiones. Pensemos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en verdad nos pertenece. En un sentido yo podría decir, es mío, ¿cierto? En un sentido, muy chiquitito, yo podría decirlo. Pero en verdad nuestro cuerpo le pertenece al Creador. Es un préstamo que Él nos ha hecho. Nuestra boca le pertenece al Señor. Nuestros ojos le pertenecen al Señor. Nuestra mente le pertenece al Señor. Nuestro alma, nuestro espíritu le pertenece al Señor. Nuestras posesiones materiales le pertenecen al Señor. Absolutamente todo lo que nosotros tenemos y somos le pertenece única y exclusivamente al Señor. Así que el hecho de que Dios pone nombre a las cosas refleja su autoridad sobre todas las cosas que Él había hecho y creado en su momento. Y además, algo que quizá hemos mencionado en otro contexto, pero que también tiene relación con esto, que cuando Dios coloca nombre a las cosas, Dios define exactamente lo que esas cosas son, sus cualidades, sus características, la naturaleza de cada una de las cosas que Él ha creado. Bien, ¿por qué entonces? Otra cosita aquí que es importante resaltar. Si nosotros miramos todo el relato del capítulo 1 de Génesis, vamos a encontrar que Dios puso nombre solamente a las cosas. Aparece registrado literalmente aquí que Dios puso nombre a las cosas solamente durante los 3 primeros días de la creación. ¿Y a qué cosas le puso Dios nombre? Luz la llamó día, tinieblas noche. Está hablando de cosas que podríamos decir estructurales de la creación, ¿verdad? Cuando Dios estableció el orden de la creación. La expansión, cielos. Los mares, las aguas, mares. La tierra firme, tierra, ¿cierto? Lo llamó tierra. De alguna manera solo aparecen los nombres de aquellas cosas que iban a ser luego el hábitat de muchas especies de seres vivos que Dios había creado. Pero luego cuando nosotros seguimos leyendo el texto de Génesis, ya no encontramos que la Biblia diga y llamó Dios tal cosa de esta manera. Por ejemplo, no encontramos de todas las clases de árboles y hierba que Dios creó en el tercer día de la creación, no encontramos que diga y Dios le dio nombre a cada una de estas cosas. No encontramos tampoco eso en el pasaje cuando se habla acerca de las lumbreras. No encontramos esto cuando se habla acerca de los seres del mar, de las aves que vuelan en el cielo. No encontramos esto tampoco con relación a las criaturas vivientes de la tierra. Ahora, no quiero decir con esto que Dios no tenga una manera de designar a cada una de las cosas creadas. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy diciendo eso? Porque también la semana pasada leímos un pasaje donde decía que Dios a cada una de las estrellas llama por su nombre. Y Él conoce el número de ellas, ¿cierto? Entonces, no estoy diciendo que Dios en su gran sabiduría no tiene una designación para cada cosa que Él ha creado.
Sin embargo, es interesante que en el resto del pasaje, no, como estamos hablando de patrones repetitivos, no aparezca una mención a que Dios le dio nombre a cada una de esas cosas posteriores que él había hecho. Y una de las razones que podría ser para esta idea que estamos mencionando es, por un lado, que en un texto como Génesis capítulo 1 no tenemos el propósito de dar una lista completa de todas las criaturas vivientes y de todas las estrellas que hay en el firmamento, ¿cierto? Porque de esa manera necesitaríamos, creo que no cabrían los libros en el mundo para hacer una lectura o para hacer una escritura como esta. Eso podría ser una razón un poco, digámoslo así, lógica para esto. Pero en verdad yo creo que hay una razón más importante para ello, que no encontramos aquí en el capítulo 1, sino que encontramos posteriormente en el capítulo 2 en relación con la creación de los seres humanos, pero no lo vamos a ver hoy. Vamos a dejarlo así, en suspenso, ¿cierto? Para que nos preguntemos por qué Dios ha llamado por su nombre algunas cosas en el relato de Génesis capítulo 1 y por qué hay otras cosas en las cuales la Biblia no nos dice que Dios llamó por su nombre en ese momento en específico. Hay una razón, creo que más importante y más significativa para eso, pero como digo, eso lo vamos a ver posteriormente en el estudio. Quiero terminar, mis hermanos, con lo siguiente. 3 cosas que hemos visto el día de hoy, específicamente el día de hoy, que el texto de Génesis capítulo 1 nos resalta. La primera de ellas nos recuerda que Dios creó todo con el poder de su palabra. El único que tiene la autoridad para declarar algo que no era para que sea es Dios. Es el único que tiene esa autoridad. Número 2, todo lo que Dios hizo es bueno, y eso es un reflejo del carácter bueno de nuestro Dios. Y mis hermanos, el único que puede determinar lo que es bueno y lo que no lo es Dios. El único que tiene la sabiduría, el conocimiento para determinar lo que es bueno y lo que no lo es Dios. Entre otras cosas porque Él es el creador de todas las cosas. Y finalmente, el hecho de que Dios llama todas las cosas por su nombre es un recordatorio de que todas las cosas le pertenecen a Él, que Él tiene una autoridad absoluta sobre todo lo creado. Así que todos nosotros estamos aquí de prestado. Todo lo que tenemos es un préstamo. Y vamos a aprender, con la ayuda de Dios, el próximo domingo, qué es lo que Dios quiere que hagamos con todo aquello que Él nos ha prestado a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de la creación del hombre y lo que Dios espera que hagamos con esas cosas que Dios nos ha prestado.